En los tiempos en que el cielo y la tierra aún se confundían en una niebla primordial, cuando las montañas no tenían nombre y los mares no conocían sus propios límites, surgieron las primeras formas divinas que darían vida al universo. En el centro de aquel caos luminoso nació un brillo tan puro que incluso los dioses más antiguos desviaron la vista ante su resplandor. De aquella luz surgió Amaterasu, la diosa del sol, la guardiana del orden, la soberana de todo lo que respira bajo el firmamento. Su nacimiento no fue un accidente cósmico, sino la culminación de un acto de purificación llevado a cabo por Izanagi, el Padre Creador. Tras escapar del reino de las sombras, sumergió su cuerpo para liberarse de la impureza, y cuando limpió su ojo izquierdo, la luminosidad condensada de la creación tomó forma y se convirtió en la diosa más radiante que jamás existiría. Desde ese instante, la luz dejó de ser un mero fenómeno para convertirse en una fuerza consciente capaz de supervisar y guiar el destino de los mundos. Amaterasu observó la inmensidad del cielo con un sentido profundo de deber. Allí, en aquel espacio infinito, tomó por primera vez conciencia de que la luz y la oscuridad no eran opuestos destinados a aniquilarse, sino fuerzas que debían mantenerse en un equilibrio delicado. Aún no existían los humanos, ni los templos, ni las eras de guerra ni de paz. Solo los kami primigenios que comenzaban a organizar lo que sería el destino del tiempo. La diosa se elevó en el cielo como una esfera ardiente, y con su sola presencia espantó las sombras que vagaban sin rumbo. Los océanos se abrieron lentamente a su paso, reflejando su brillo en la superficie tranquila. Las montañas se alzaron buscando tocar su luz, y los primeros brotes verdes surgieron impulsados por su calor. No hubo canto más antiguo que el susurro de la vida naciente bajo el resplandor de Amaterasu. Sin embargo, como todo equilibrio, aquella armonía tuvo un límite. Aunque Amaterasu representaba la luz, la claridad y el orden, su existencia estaba ligada de forma inevitable a otras fuerzas que completaban el tejido del universo. Entre esas fuerzas estaba su hermano Susanoo, el dios de las tormentas, nacido del acto de purificación que limpió la nariz del Padre Creador. La violencia de los mares, los vientos salvajes y los relámpagos que partían el cielo eran manifestaciones de su espíritu indomable. Mientras Amaterasu ascendía con gracia, Susanoo descendía con furia. Cada ola que se elevaba demasiado, cada tormenta que devastaba lo que la luz había nutrido, recordaba que incluso los dioses estaban sujetos a un orden que debía ser mantenido con precisión y disciplina. Durante eras enteras, la tensión entre ambos permaneció contenida, un equilibrio frágil que determinaba la alternancia entre el día luminoso y las tormentas que los antiguos aún no podían comprender. Pero como toda historia divina, el curso del destino no podía mantenerse inmutable. La armonía comenzó a quebrarse. Susanoo, consumido por su propia naturaleza, dejó de ver al mundo con los ojos de la responsabilidad y comenzó a actuar movido por su impulsividad. Su fuerza, capaz de destruir montañas, no distinguía entre lo que necesitaba ser derribado y lo que debía mantenerse en pie. Así, las tierras recién formadas se retorcieron bajo su furia, los ríos se desbordaron, los árboles jóvenes fueron arrancados de raíz y criaturas nacientes quedaron atrapadas bajo el caos de una naturaleza desatada. En el cielo, Amaterasu observaba con creciente tensión cómo su hermano provocaba estragos. No era enojo lo que surgió en su corazón, sino un profundo temor por el equilibrio que comenzaba a desmoronarse. Cada tormenta sin propósito, cada ataque impetuoso contra la tierra, era una amenaza para la delicada estructura que ella se esforzaba por sostener con su luz. Las demás deidades se inquietaron. El cielo ya no era un refugio luminoso, sino una región donde los vientos traían rumores de destrucción. Los mares parecían protestar con un rugido perpetuo, y la tierra vibraba bajo la tensión entre los dos hermanos divinos. El día en que el equilibrio finalmente se quebró comenzó como una jornada serena. Amaterasu ascendió como un amanecer dorado, bañando la tierra con un brillo suave. Sin embargo, aquella calma era solo una ilusión antes de la tormenta. A lo lejos, se escuchó un rugido profundo, como si el cielo fuera desgarrado desde sus cimientos. Era Susanoo, encendido de furia, avanzando hacia los dominios de su hermana para demostrar su poder sin medida. El caos que desató fue más oscuro que cualquier tormenta anterior. A su paso, los cielos se oscurecieron y los mares se agitaron en columnas gigantescas. Las criaturas divinas que aún aprendían a caminar sobre la tierra buscaron refugio bajo las sombras de los bosques, temblando ante la furia incomprensible del dios de las tormentas. Los campos sagrados que Amaterasu había cultivado con su luz fueron profanados por la furia de Susanoo.
Los árboles sagrados fueron arrancados, los templos primigenios destruidos y los cielos rasgados por relámpagos de una intensidad nunca vista. Era como si un huracán eterno hubiera descendido sobre el mundo. La diosa del sol contempló aquello con un dolor profundo, un sufrimiento que no solo afectaba a su espíritu, sino que comenzaba a quebrar su propia luz interior. Lo que era una misión compartida por los dioses, la creación y conservación del mundo, se había convertido en un campo de destrucción incontenible. Cuando la violencia de Susanoo alcanzó su punto máximo, Amaterasu tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino del cielo y la tierra. La diosa, herida en su espíritu y agotada por la responsabilidad de sostener un mundo que parecía derrumbarse, se retiró del firmamento. Se dirigió hacia una cueva profunda, un refugio conocido como Amaño Ibato, una grieta oscura en el corazón de la montaña celestial. Allí, rodeada por un silencio sepulcral, decidió ocultar su luz del mundo. El instante en que Amaterasu cruzó el umbral de la cueva, el universo entero se estremeció. El cielo se volvió negro. Los mares perdieron su brillo. Las montañas se sumieron en sombras densas. Las criaturas recién nacidas quedaron paralizadas por la oscuridad absoluta. El frío descendió sobre la tierra como una presencia implacable. Era la noche eterna. Sin la diosa del sol, todo rastro de vida comenzó a estancarse. No existía el amanecer, ni el calor, ni la esperanza. Las sombras se extendieron por el mundo, mezclándose con el silencio profundo de una oscuridad que parecía no tener fin. Los dioses, al darse cuenta de lo ocurrido, se reunieron en un punto del cielo donde aún quedaban rastros de luz residual. Allí, contemplaban impotentes cómo la oscuridad envolvía todo lo que Amaterasu había creado. El equilibrio del mundo estaba en peligro. Sin su luz, la vida desaparecería. El temor se extendió entre los kami como un viento helado. No era solo la ausencia del sol lo que los inquietaba, sino la certeza de que el universo estaba comenzando a inclinarse hacia un abismo del que quizá no habría retorno. Mientras la oscuridad se hacía más espesa, los dioses intentaron múltiples formas de convencer a la diosa para que regresara. Prepararon banquetes, rituales ancestrales, ofrendas, e incluso hicieron resonar campanas sagradas. Nada penetró la espesura sombría de la cueva. La luz de Amaterasu, antes tan radiante, estaba completamente ausente.